Buenas noches, Eliana. Bien decía, se cumplen 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos y nos encontramos con un paranaense. Él es abogado, también es docente universitario y es coautor de un libro muy interesante que se llama Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana. Gonzalo García, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, primero que nos cuentes sobre tu libro, de qué se trata, qué nos encontramos ahí en esa lectura. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la visita. Puntualmente este libro es una iniciativa que encabeza el ex gobernador de la provincia, el doctor Jorge Busti, que nos convocó para trabajar en lo que sería un proceso de revalorización de la figura de Francisco Ramírez, a la luz de que este año cumplimos 200 años de fechas muy importantes para la historia entrerriana y para la historia nacional, como la batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar, y hoy justamente conmemoramos 200 años de la fundación de la República de Entre Ríos. En ese marco el doctor Busti nos propuso trabajar, le llevamos la iniciativa por instancia de él al gobernador de la provincia y se creó una comisión de homenaje a Francisco de Ramírez, a su vida, a su obra y su legado, y desde ahí hemos desplegado un sinfín de actividades con coordinación con distintos organismos para justamente rescatar históricamente a Francisco Ramírez. Una de ellas fue esta iniciativa del libro, que tiene 4 capítulos centrales. El primero, el doctor Busti hace una semblanza del caudillo de Francisco Ramírez. Uno segundo se hace un repaso de sus campañas militares, sobre sus restos, que también es una cuenta pendiente de la historia entrerriana, atento que no se encuentran sus restos mortales aquí, en un proceso de búsqueda, que lo hace el profesor Rubén Burlot. Y por último, Flavia Martínez Arquinos hace un estudio sobre la República de Entre Ríos y quien te está hablando hace un análisis sobre las teorías de la relación entre Artigas y Ramírez, que es un capítulo fundamental también de la historia entrerriana. A partir de este libro hemos salido a contar, a hablar de la historia entrerriana, de recorrer la provincia, a hacer actividades y hemos tenido la oportunidad de poder llevar, digamos, trasladar este legado tan significativo para nuestra historia a los distintos rincones de la provincia, así que acá nos encuentra hoy en una fecha central, como te decía. Y bueno, y habla de la identidad entrerriana. ¿Qué hechos, para que la gente conozca y rememoremos, ¿no?, a Francisco Ramírez, están plasmados en este libro y en la historia entrerriana? Como te decía, la vida de Ramírez fue meteórica. Él murió a los 35 años, pero como por un rayo dejó un legado impresionante de hechos. Este año, como te dije anteriormente, conmemoramos el bicentenario de 3 fechas centrales que lo tienen a Ramírez como protagonista excluyente. La primera es la batalla de Cepeda, la batalla en la cual Francisco Ramírez, junto con Estanislao López y un contingente correntino al mando de las montoneras federales, derrotó al ejército porteño y puso fin al proyecto unitario y monárquico de la Constitución de 1819, para luego suscribir un par de días después, en el mismo mes de febrero de 1820, que también conmemoramos los 200 años este año también, el Tratado del Pilar, que fue el primer tratado preexistente, el primer tratado que la Constitución hace referencia, donde se establece en forma definitiva que la organización de nuestro sistema constitucional tiene que ser federal. Después de eso, en este mismo año 1820, o sea que cumplimos el bicentenario en este 2020, está lo que nos trae hacia hoy como fecha significativa, que es la fundación, la creación de la República de Entre Ríos, que era una institución jurídico-política que comprendía no solo la provincia de Entre Ríos, sino también a Misiones y a Corrientes. De hecho, la capital era en Corrientes. El 29 de septiembre de 1820, Francisco Ramírez emite un bando es como un decreto, una norma, en el cual básicamente dispone la creación de la República, acompañada con 3 reglamentos, los reglamentos político, militar y económico, que vienen a constituir entre todos estos una suerte de primera constitución de la provincia de Entre Ríos, en el cual Ramírez hace disposiciones de vanguardia, como crear el Poder Judicial, establecer un mecanismo de recurso, establecer el derecho a la educación, obligatoria por parte del Estado y con un carácter progresista en el sentido de que las familias que podían pagar las educaciones de sus hijos estaban obligados, pero quien no tenía recursos el Estado tenía que proveerlo. Ramírez también establecía en eso el principio de abolición de la pena de muerte, establecía criterios fundamentales del manejo de los recursos, de transparencia, de dar cuentas y publicidad de los actos de gobierno, como así también un ordenado programa económico para el desarrollo de la ganadería, pensado en un sistema de exportaciones, en un sistema de desarrollo agrícola
con instituciones, como te decía, de vanguardia que fueron plasmados en estos 3 reglamentos y en el bando. Y que hoy lo podemos ver plasmado, ¿no?, en los temas cotidianos, en la agenda periodística se habla de esos temas 200 años después. Bueno, muchísimas gracias, gracias por recibirnos, muy interesante el libro. Si nos queda algo que por ahí queríamos preguntarte, era quiénes eran el grupo Los Dragones de la Muerte, que son muy nombrados, por ahí para conocer un poquito más. Bueno, los Dragones de la Muerte era el ejército, le llamamos las Montoneras Federal de Francisco Ramírez, que eran destacados por su valentía. Ramírez fue destacado incluso por el militar unitario General Paz como un hombre con un desarrollo, con un alto sentido táctico y estratégico para la guerra, pese a no ser un militar. Ramírez, como te decía, hizo una gran obra jurídica sin ser abogado y fue un enorme militar y estratega sin ser un militar de carrera, pero los Dragones era ese ejército valiente, ese ejército que tuvo la particularidad también de tener la de Delfina como una coronela en un hecho significativo que constituye una jerarquización de la mujer, que son algo así como los protofundadores de la policía de Entre Ríos. De hecho, claramente la policía nuestra hace un homenaje en su propia fundación a los Dragones de la Muerte de Ramírez.